Hola, bonita familia, aquí estamos para compartirle una palabra más, una enseñanza y estamos estudiando qué puede ser tan bueno en medio de una dificultad tan grande. Y es que muchas veces vivimos cosas tan difíciles en la actualidad, con todas las malas noticias que recibimos. Pero ¿qué podemos encontrar de bueno dentro de todas las malas noticias? Y es que hay tantísimas teorías, ¿sí? Hay tantas cosas y por supuesto, pues pensamos que muchas veces que la voluntad de Dios es de castigar o de traer un juicio grande, tremendo, pero no me malentiendas, no quiero decir que Dios nunca castiga. Claro está que el Señor al que ama disciplina. Vamos a leer Hebreos 12:9. Dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Entonces, más bien quiero decir que los eventos negativos no siempre tienen el propósito de castigarnos, ¿sí? Porque las desgracias humanas a veces son herramientas que Dios utiliza para cumplir su propósito mucho superior entre todas las cosas, ¿sí? Y es algo que debemos nosotros recordar en medio de todas las circunstancias que estamos viviendo. Y entonces, ¿cómo podemos comprender que el mal sirve para un bien? ¿Sí? Debemos recordar en Juan 9, ¿sí? En el versículo 3, hay un ejemplo de un hombre ciego de nacimiento y los discípulos le preguntan a Jesús, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Entonces debemos de notar que los discípulos le preguntaron al hombre, nació ciego. Al parecer ellos entendían que la ceguera se debía a algún pecado de él o de sus padres, pero la respuesta de Jesús es muy pertinente para nosotros, porque dice, ni este pecó ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Sí? Entonces aquí Jesús fue muy claro, muy pertinente y le dijo, ni él ni sus padres, fue para que las obras de Dios se manifiesten, ¿sí? Entonces después vemos que podemos entender que no debemos olvidar que en los tiempos de crisis las desgracias son el pan de cada día, ¿sí? Obviamente lo notamos cada día, lo recordamos cada día, que vienen únicamente pareciera con un fin de castigo, pero muchas veces las cosas son permitidas por Dios para llevar a cabo su propósito dentro del panorama de toda su voluntad. Sin embargo, para nosotros como seres humanos es difícil entender eso. Muchas veces pensamos que nada bueno puede salir dentro de toda esta circunstancia tan mala que estamos viviendo. Pero aquí dice precisamente así, ¿sí? Precisamente así es como se manifiesta Dios, precisamente es como podemos ver su grandeza y podemos conocerle más y buscarle más. Entonces vamos a leer en Génesis 50:15, donde dice, al ver los hermanos de José que su padre, y aquí vamos a recordar la historia de José, al ver los hermanos de José que su padre había muerto, dijeron, quizá José guarde rencor contra nosotros y de cierto nos devuelva todo el mal que le hicimos. Entonces los que conocen esta historia saben que los hermanos de José lo aborrecían y lo tomaban en poco, lo humillaban, le hacían cosas muy feas y lo vendieron como esclavo y le mintieron a su padre de su bienestar, ¿sí? Diciéndole que una fiera lo había devorado a su hijo menor en el camino y le mintieron al papá y le contaron una historia y el papá lo creyó. Entonces, además de tener José buenas razones para guardarles mucho rencor a sus hermanos, pues Dios lo coloca en una posición de gran influencia
cuando lo posiciona delante de una nación, ¿sí? La nación más poderosa del mundo, ¿sí? Una de las naciones más poderosas del mundo. Entonces, cuando tuvieron un reencuentro los hermanos con José, ya viéndolo en esa posición a él, pues salieron a pedirle perdón, ¿sí? Entonces, José vivió circunstancias completamente adversas a manos de sus hermanos. Y esas circunstancias pues podrían albergar en él muchísima falta de perdón, ira, amargura, tristeza, desamor. Y sin embargo, José, vemos que les dice en Génesis 50, 19, 20, le dice: no teman, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Ustedes pueden hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente, ¿sí? Entonces, ahí vemos cómo él puede reconocer que todo eso malo que le sucedió, Dios lo usó para bien e impactó de manera positiva las vidas de otras personas. Así que yo oro porque nosotros podamos ver dentro de todo el bien de Dios, la bondad de Dios, la misericordia de Dios, y comprender que Dios siempre va a utilizar las circunstancias para hacer sus grandes propósitos, ¿sí? Para manifestar sus propósitos eternos. Y quizá nuestra mente muchas veces batalle y no comprenda, pero al final de todo nos vamos a dar cuenta. Y yo creo que cada uno como hijos de Dios vamos a poder ver y decir: sí, fue bueno. Sí, porque gracias a toda esa circunstancia aprendimos tantas cosas, y entre ellas aprendimos a depender de Dios, a confiar en su fidelidad, en su amor, y que Él nunca nos abandona. Esto es lo que les quería compartir, así que esperemos que sea también de mucha bendición para ustedes, como lo fue para mí, y les mando un abrazo y muchas bendiciones a toda su familia.